Hola, esto es Central Electoral y en esta mesa de discusión hoy hablaremos del voto de los mexicanos en el extranjero. Veamos de qué se trata. Hay más de 12 millones de mexicanas y mexicanos que como estudiantes, residentes o personas trabajadoras viven fuera del país. La mayoría, 97.33%, radica en Estados Unidos de América. Todas y todos, desde sus localidades en los 5 continentes, colaboran con el desarrollo del país, ya sea al impartir o generar conocimientos, representar nuestra cultura o, como hacen muchas y muchos connacionales en Estados Unidos, al enviar aportaciones económicas, que es una de las principales fuentes de ingresos de México. Desde el 2006, las y los mexicanos en el exterior también contribuyen a la transformación de México al ejercer su derecho a votar desde el lugar donde residen. En un principio, solo podían hacerlo por el cargo a presidencia de la República. Sin embargo, con la reforma político-electoral de 2014, los cargos se ampliaron y este 2018 será la primera vez que lo harán también por el Senado de su entidad y por gobernador o jefe de gobierno si son de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán o Ciudad de México, respectivamente. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, en 2012 votó 68.87% del padrón de electores en el extranjero, un total de 40.714 ciudadanas y ciudadanos, la mayoría de países europeos. Para este proceso electoral se espera que sean 150.000 votos tan solo de Estados Unidos. Y precisamente para hablar del voto de los mexicanos en el extranjero, hoy me acompaña el consejero electoral Enrique Andrade González. Gracias, consejero. De nada, Blanca. Y también el consultor político Rodrigo Morales. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme un poco cómo el Instituto Nacional Electoral está organizando pues para que los mexicanos que viven en otros países y que están distribuidos en muchas partes del mundo puedan ejercer su derecho al voto. Sí, cómo no, Blanca. Fíjate que esta es la tercera ocasión en la que puede votar el mexicano que esté residiendo en el extranjero en elecciones presidenciales. Justamente la primera experiencia fue en el 2006, después de haber hecho las reformas legales y constitucionales necesarias para que se permitiera que una persona que estuviera viviendo en el extranjero pudiera votar desde ese lugar en las elecciones presidenciales. Justamente en el 2006 aquí Rodrigo Morales, que era consejero electoral en ese momento, fue también de los que encabezó ese proyecto de voto en el extranjero, por eso me da mucho gusto compartir esta mesa con él. Se hizo un modelo de votaciones del extranjero vía postal, se tenía que registrar el ciudadano vía postal y también el voto se les enviaba de esa misma forma. Se recibieron 36,000 votos en aquella ocasión aproximadamente. Y bueno, creo que fueron importantes para la definición del resultado electoral. Recordarás que en 2006 la diferencia fue muy poca, claro. Fueron 247,000 votos entre el primer y segundo lugar. Entonces, la verdad es que sí, esos 30 y tantos mil votos, se dicen que fueron pocos, la verdad es que fueron importantes. En 2012 se hacen algunos ajustes al modelo, se hace un poco más sencillo, digamos, el registro para los ciudadanos que estaban viviendo allá y se tienen un poco más de registros y de votos. Se reciben cerca de 42,000 votos en 2012 de mexicanos viviendo en el extranjero. Desde luego, como tú sabes, México pues es un país con mucha migración. Tenemos, yo creo que prácticamente más del 10 o 15% de nuestra población viviendo fuera de nuestras fronteras. Entonces sí es un tema muy importante y ahora justamente por eso en 2014 se hacen algunas reformas legales importantes para pues de alguna forma detonar la posibilidad de que los mexicanos que estén viviendo allá en mayor número puedan participar en las elecciones. Y ahora pues vamos a tener esta experiencia en 2018 en donde se eligen nuevos cargos. Ahora se puede elegir presidente de la República, senadores y gobernadores de algunos de los estados.
Y también, además, existe la posibilidad de la credencialización en el extranjero. Muchos de nuestros connacionales que están viviendo principalmente en Estados Unidos, pues no tienen la posibilidad de regresar a hacer su trámite de renovación de credencial del INE, etcétera. Entonces, bueno, eso yo creo que ha dado pues más oportunidades para que más mexicanos participen. Ahora tenemos ya poco más de 181,000 registros de mexicanos que quieren votar. Entonces, yo te diría que creo que vamos a tener pues una buena experiencia en la votación que tendremos el 1 de julio del voto desde el extranjero. Rodrigo, usted pues hace muchos años era parte del Instituto Federal Electoral, en aquel entonces, hoy Instituto Nacional Electoral. ¿En qué momento se decide que evidentemente el voto de los mexicanos en el extranjero es importante y fundamental para pues definir nuestra democracia? Mira, esa es una discusión que se dio en los años 80, en el año 80 perdón, en los 90, en el año 98, el IFE crea una comisión de especialistas para explorar las modalidades para hacer viable, digamos, el voto de mexicanos en el extranjero. Esta discusión vino mucho con la de la doble nacionalidad en el 96. En el 98 el IFE decide hacer esta comisión y en 2005 hasta el 2005 se hace la reforma en esa primera modalidad que ya describía Enrique, que era una modalidad básicamente postal. Solamente se podía votar con los que estuvieran credencializados acá. Entonces era una modalidad bastante restrictiva, pero que fue la que abrió, digamos, las puertas para esta posibilidad. Esa discusión sí se puede recordar porque había mucha gente que decía, bueno, ¿y para qué queremos que vote la gente que no va a estar afectada por la decisión que tome? Claro. Los afectados vamos a ser los que vivimos de este lado, ¿no? Entonces había muchos detractores en aquel entonces a la idea del voto y afortunadamente prevaleció o triunfó la idea de que la comunidad política se definía más allá de las fronteras y que también lo que les pasaba bien o mal a los migrantes nos beneficiaba también a quienes seguíamos viviendo en territorio nacional. En aquel entonces, en efecto, fueron muy pocos días para hacer la campaña, la promoción y demás, y a pesar de eso se consiguieron 40,000 registros y de esos votaron 36,000, 35,000, no recuerdo, ¿no? Que, insisto, abrió la puerta a donde estamos ahorita, por fortuna, insisto. Exactamente. Y, consejero, yo quiero preguntarle, en este momento me decía que ya hay un número bastante importante de personas que van a emitir su voto el próximo 1 de julio, que están en muchos países del mundo. ¿Cuáles son los países donde el Instituto Nacional Electoral tiene mayores registros? Sí, fíjate que es muy interesante, Blanca. Como decíamos, México realmente es un país que su migración es muy importante. Tenemos registros de 121 países. Fíjate que prácticamente, desde luego, la mayoría, poco más de 80.4% aproximadamente son de Estados Unidos. De estas 181,256, 152,000 nada más son de Estados Unidos. Es decir, sí, hay mucha migración, pero muy concentrada principalmente en Estados Unidos. Pero también tenemos de otros, como te decía, de 121 países, por lo menos una solicitud, ¿no? De países como Malasia, Croacia, etcétera, que pensamos a lo mejor que no hay mexicanos, pero bueno, pues este es un buen dato de que sí hay mexicanos y además interesados para votar. En segundo lugar está Canadá, que hay poco más de 5% de registros de Canadá. Y después viene Europa, los países, fíjate que es Inglaterra, Francia, Alemania y España, en donde tenemos promedios de 4,000 registros aproximadamente de cada uno de estos países. Cosa que es interesante porque pareciera que son mexicanos que están o trabajando en empresas de allá, en otras nacionales o algo en aquellos países, o bien están haciendo algún posgrado o algo. Y algo muy interesante que, bueno, platicábamos con Rodrigo, tendrá que hacer después un análisis más detallado de quiénes son estos mexicanos, etcétera. Pero algo interesante es que casi todos los registros de Europa, etcétera, son de credenciales vigentes en México. Es decir, mexicanos que sí pueden ir y venir a México, tramitan su credencial, la renuevan, se regresan y hacen su registro vía internet.
Y el caso de Estados Unidos creo que es donde más éxito ha tenido la credencialización allá, porque sí son mexicanos que están imposibilitados. A lo mejor vienen, pero vienen de vacaciones, una semana, etcétera, entonces no da tiempo de hacer el trámite. Entonces es interesante, por supuesto, analizar los países en donde hay mexicanos. De Rusia, que se dijo, vale la pena aclararlo, tenemos nada más 70 solicitudes, no es algo que ponga en riesgo absolutamente nada, pero seguramente son personas que o viven allá o sí hicieron planes a lo mejor para viajar al Mundial y bueno, se pudieron registrar para votar. Rodrigo, ¿quiénes sí pueden votar en este momento? Las personas que viven, por ejemplo, sí, en otros países, pero que son residentes, que están estudiando, o también pueden votar aquellas personas que van de vacaciones, en tránsito. ¿Quiénes pueden votar? Mira, la verdad es que quien haya tramitado su solicitud, aquí hay datos interesantes y me parece que son buenas noticias para el proyecto en general. Se registraron más de 600,000 solicitudes de credencial para votar desde el extranjero de todos estos países que ya se han nombrado. De esos quienes culminaron, digamos, de manera exitosa el trámite, y ahí hay que decir que el legislador impuso una suerte de doble registro, o sea, yo te informo, INE, mi deseo de votar, y un tiempo después te tengo que reiterar que sí quiero votar. Y hay personas que eventualmente pues no lo hicieron, o en fin, ¿no? Pero el dato de a lo mejor no sabían que tenían que hacer esta segunda Mira, yo creo que sí lo sabían porque creo que el INE en eso fue muy cuidadoso y muy insistente en poner las reglas con las que se iba a votar y con las que se iba a registrar, etcétera, etcétera. Pero en fin, más allá de que eso lo podremos analizar más adelante, quiénes son este universo que no acudieron. Que haya más de 600,000 solicitudes acredita el interés, claro, por supuesto, de participar en la vida política del país, o sea, acredita el vínculo que se sigue teniendo y yo creo que, reitero, es una buena noticia. Entonces, respondiendo, ¿quiénes pueden votar? Cualquiera que haya hecho ese trámite. No importa si tienes una estancia legal, o eres indocumentado, o eres estudiante, o eres, en fin, la forma migratoria en la que estés en el extranjero es irrelevante para el INE, ¿no? Y en este sentido, entonces, las personas que están sin documentos en Estados Unidos, que hoy tienen credencial de elector, sí van a poder votar y que hicieron esta solicitud. Sí, por supuesto. Sí, claro que pueden votar. Ese es un dato importante. Vamos a un breve corte. Esto es Central Electoral. Yo regreso con más. No se vaya. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. Continuamos con más en Central Electoral y precisamente estamos hablando del voto de los mexicanos en el extranjero. Consejero, hace unos momentos el consultor nos decía que algo importante es que los mexicanos que están, por ejemplo, viviendo de manera pues indocumentada en Estados Unidos, que tienen credencial de elector y que hicieron esta solicitud, sí van a poder ejercer su derecho al voto.
Sí, así es, Blanca. Fíjate que, bueno, para nosotros no era importante, no es importante la calidad migratoria que tenga el mexicano allá en Estados Unidos. Lo único que se tiene que hacer, pues, es ir al consulado, que a veces no es tan fácil, ¿no? Nosotros sabemos que a veces hay un traslado de 5 horas, de 6 horas de donde viven normalmente o trabajan para llegar al consulado. Normalmente se hace una cita y ahí pueden tramitar la credencial del INE. Es exactamente la misma credencial que tenemos los mexicanos, digamos, de este lado de la frontera. La credencial sirve también para identificarse en Estados Unidos, entonces ha sido también creo que un buen esfuerzo el que se ha hecho para que tengan una identificación, una cédula de identidad, digamos, que les permite cuando vienen a México pues identificarse sin problemas, y cada vez en Estados Unidos va siendo también un documento que es reconocido por los candados de seguridad que tiene, etcétera. Por eso también sí tenemos, como decía Rodrigo, prácticamente 600,000 solicitudes de credenciales, casi 500,000 ya de credenciales entregadas a ciudadanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Y bueno, pues ellos estaban en posibilidad, digamos, de votar si se registraban dentro de los tiempos adecuados, pero también van a tener posibilidad, ya teniendo la credencial, de poderlo hacer. Ahora, el tema de los indocumentados sí es interesante, porque como tú sabes ahorita, pues hay un gobierno hostil hacia los mexicanos allá, que es el gobierno de Trump, y yo creo que sí hubo miedo de algunos de los paisanos que ya tenían la credencial a la mejor o que iban a tramitar la credencial y poderse registrar, porque uno de nuestros requisitos que es fundamental es justamente que nos dieran el domicilio, para que ahí pudiera llegar la credencial y después pudiera llegar la boleta electoral. ¿Esto inhibió que los mexicanos yo pienso que sí tuvieran esta credencial y pudieran ejercer su derecho? Yo creo que sí, la verdad es que sí. Nosotros estuvimos yendo en algunas giras por allá para promover este derecho. Y sí notamos que había pues más temor de parte de los mexicanos, incluso hubo momentos hasta de salir prácticamente de sus casas, ¿no? Yo te diría que prácticamente en marzo, abril el año pasado fue un momento como de mucho miedo, mucho temor, e incluso nuestras solicitudes de credencial de elector se doblaron. Nosotros tenemos un promedio de 20,000 solicitudes al mes y en esos meses llegamos a casi 40,000 trámites. Entonces sí había mucho miedo de que en cualquier momento salir a la calle, etcétera, una redada, etcétera. Entonces, creo que también eso afectó de alguna forma a que tuviéramos pudiéramos haber tenido más registros, a lo mejor se hubiera tramitado más credenciales, pero este ambiente de hostilidad creo que también afectó a que tuviéramos más. Exactamente. Rodrigo, ¿y cómo contribuir a que este ambiente de hostilidad que nos decía el consejero pues no se repita en futuras ocasiones y que los mexicanos pues confíen en que pueden salir al consulado y tramitar pues su credencial, hacer esta solicitud que es su derecho? Mira, yo creo que el asunto es que se empiece a ejercer el derecho, ¿no? Que empiecen a constatar que no pasa nada, que no hay ninguna consecuencia negativa, que su compadre, su vecino, que sí dio la dirección, no le pasó absolutamente nada. En fin, yo creo que estas cosas sí son de efecto demostración, que con el tiempo se van a ir venciendo. Pero fíjate que hay un dato, reforzando un poco la idea de Enrique, que llama la atención. Si tú ves de qué entidades se inscribieron más, resulta que es de la Ciudad de México donde hay más registros de estos 181,000. Eso lleva a pensar que el migrante de la Ciudad de México en general es un migrante documentado. Es un migrante que va a estudiar, que va a trabajar, etcétera, etcétera. Porque no se corresponde, digamos, con el perfil de migrantes. O de los estados expulsores de migrantes. Exactamente, ¿no? Uno pensaría pues que debiera haber Michoacán, Jalisco, Puebla, Guanajuato, en fin, otras entidades que tienen índices más altos, digamos, de expulsión, ¿quiénes serían los que encabezarían la lista, ¿no? Lo cual, insisto, puede estarnos diciendo que el perfil de quienes finalmente se inscribieron tiene más que ver con ciudadanos que tienen alguna estancia legal en el extranjero. También llama la atención el hecho de que solo 84% de las solicitudes provienen de Estados Unidos, siendo que la migración, el 90 y tantos por ciento de la migración está en Estados Unidos y 16% el resto del mundo, lo cual también apuntala, digamos, esta tesis de que por el momento sí hay un factor, el Trump, que inhibió, digamos, que se completara el trámite, pero esto con el tiempo se va a ir venciendo, ¿no? Me parece que
insisto, son muy buenas cifras para el INE y son muy buenas noticias para el voto en el extranjero. Exactamente. Y consejero, ¿cómo vencer este miedo? El Instituto Nacional Electoral hizo algún tipo de estrategia. Nos decía hace unos momentos que ustedes incluso iban a Estados Unidos y le explicaban a nuestros connacionales que podían ejercer su derecho, que estaba el tema de la credencial y también de esta solicitud. ¿Cómo hacerle, por ejemplo, desde México? En el sentido de si yo tengo un hermano, un tío que está en Estados Unidos y yo puedo ayudarle también al Instituto Nacional Electoral para que ellos se sientan con la confianza de participar en esta elección. Claro. Sí, fíjate, Blanca, yo creo que lo que dice Rodrigo es muy importante porque sí, finalmente va a ser la experiencia, digamos, la experiencia que se tenga de quien sí dio el domicilio, que sí le llegó la credencial de elector, que va a llegar la boleta electoral en este mes de mayo y ellos tendrán que regresar la boleta y ese voto será contabilizado el 1 de julio junto con los demás votos que emitamos los mexicanos. Hay muchas dudas. Fíjate que también es un tema muy interesante porque pareciera ser que lo que llega de noticias, lo que llega mucho a los mexicanos que están viviendo ahí en Estados Unidos es mucha negatividad. Digo, tenemos problemas en el país desde luego, pero creo que allá se incrementan un poquito más, digamos, las percepciones de violencia, de inseguridad, de corrupción, etcétera. Entonces hay mucha desconfianza. A mí me decían, bueno, pero ¿cómo sé si el voto realmente va a llegar y se va a contar, etcétera? Entonces la verdad es que, bueno, pues solamente ese día que podamos nosotros estar transmitiendo, enseñando, se van a contar aquí enfrente estos votos. Vamos a instalar una carpa en el TEC de Monterrey y ahí van a ser prácticamente 200 mesas de votación ya para el escrutinio y cómputo del voto en el extranjero. Entonces va a ser interesante, vamos a invitar observadores de la comunidad mexicana de allá, pues que ellos puedan ver, ¿no?, que el voto sí llegó, que llegó bien, que se cuenta y que quienes cuentan los votos pues no somos los funcionarios del INE, sino serán los funcionarios de casilla que, como tú sabes, pues son ciudadanos que estamos invitando a que formen las mesas de casilla. Entonces creo que ya cuando se den cuenta de que pues todo es limpio, de que no hay trampa, etcétera, pues yo creo que eso va a motivar que ya después más gente se anime y, como dice Rodrigo, que vean que no pasó nada, que no hubo pues ningún compartimiento de información con ninguna autoridad norteamericana, cuestión que jamás haríamos, pero también eso se piensa, ¿no? Dicen, bueno, ¿y qué tal si de repente les dan los datos, etcétera? Nosotros incluso les decíamos, da un domicilio, aunque no necesariamente sea donde vives, pero sí donde se te pueda localizar para poderte entregar la credencial, para la boleta, porque sí había que vencer esta situación de miedo, pero seguramente pues muchos no lo hicieron, justamente por haber pensado, pues quién sabe con quién van a compartir esto. Exactamente. Y precisamente, Rodrigo, yo le quiero preguntar, ¿por qué los mexicanos desconfiamos en nuestras instituciones, en la democracia y pues en todo este proceso electoral que ya lo estamos viendo? Ni siquiera quisieron algunos pues dar su dirección allá en Estados Unidos para que les llegue la credencial. Bueno, a ver, yo creo que la desconfianza no es solamente con este proceso, o sea, con el proceso de voto de mexicanos en el extranjero, es un asunto genérico que sí creo que es uno de los retos que tenemos como generación plantearnos, ¿no? ¿Cómo reconstruimos la confianza en las instituciones pues para poder mejorar, digamos, nuestra convivencia diaria? Pero una cosa que señalaba Enrique, que en efecto es el tipo de comunicación política que se da en las comunidades allá también está muy cargada de ruidos, de prejuicios. No olvidemos que hay mucha gente que salió pues, a una edad muy temprana y que la manera que tiene para informarse cotidianamente de lo que ocurre acá, pues no siempre son los mejores medios, no siempre se pueden verificar. Los fake news allá, pues sí, también están a la orden del día. Pero bueno, yo creo que hay que seguir. Mira, aquí lo importante es que el derecho existe y que el mecanismo de credencialización es permanente. Es decir, si bien ahora, si te inscribes hoy, ya no vas a poder participar, porque como ocurre en cualquier lugar, hay plazos, digamos, para cerrar la inscripción y poder confeccionar la lista, va a ser una actividad permanente. Es decir, yo creo que con el tiempo estos más de 600,000 solicitudes se van a poder incrementar, y va a llegar un momento en que me parece que va a haber un volumen tal de ciudadanos que hayan manifestado su interés por participar, que necesariamente se hará algún replanteamiento a algunas cosas puntuales que hoy tiene la ley, ¿no? Tal vez también habrá mayor interés de los partidos a dar sus mensajes allá, porque es una cosa curiosa, hoy sí tenemos voto y no se pueden hacer campañas allá.
Justamente, pero entonces, esto es privativo. Hay un dilema y entonces, ¿cómo le hago para que ejercer un voto informado, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay muchas cosas que el INE ha tenido que inventar para suplir, digamos, un asunto que está en la ley. Exactamente. ¿No? En la medida en que este volumen crezca, me parece que los propios legisladores deberán plantearse otros dilemas y hacer una revisión del entramado, digamos, legal que haga más fácil para todos el voto. Por ¿no? supuesto. Rodrigo tocó un punto muy importante, consejero. ¿Cómo se las ha ingeniado el Instituto Nacional Electoral para que los mexicanos en el extranjero estén informados de este proceso, de las propuestas, de los partidos, de los candidatos? ¿Cómo le han hecho? Pues fíjate que principalmente hemos utilizado redes sociales. Ahora es donde más, yo creo, Twitter, Facebook, en fin, todas las redes sociales se ha utilizado mucho esa publicidad ahí. Y también, bueno, tuvimos algo de publicidad en tierra que le llaman, algunos espectaculares, en plazas, por ejemplo, importantes en Los Ángeles y en Chicago. Tuvimos una gente que nos hizo un mural relacionado también con lo del voto en el extranjero. Claro. Entonces hubo alguna actividad relacionada con esto. Participábamos, los mexicanos allá normalmente hacen muchas ferias, ¿no? O el 5 de mayo o el 16 de septiembre, etcétera. Entonces ahí también teníamos módulos para informar. Creo que finalmente la mejor publicidad fue la que se hizo de boca en boca. Porque sí teníamos que dar una cierta confianza, ¿no? Dar la cara, ver que pues, estábamos del INE, etcétera. Claro. Entonces, no es fácil hacer una promoción allá. Desde luego no puedes contratar medios de comunicación, o sí puedes, pero es muy costoso. Entonces, esta vez no se contrataron spots en televisión o sí hubo algo en radio, etcétera. Pero sí es complicado. Yo creo que es parte de los retos que tiene este proyecto de voto en el extranjero, el poder dar esta difusión. Y luego también habrá que decirlo, pues no todos están, ni tienen la disponibilidad del tiempo, ni tienen tampoco todo el interés en participar, ¿no? Esto hay que despertarlo. Como decía Rodrigo, muchos se fueron desde niños y nunca han votado, ¿no? Nunca votaron en México, nunca han votado en Estados Unidos. Entonces se tiene que despertar este interés, esta participación ciudadana, esa educación cívica también. Parte es de lo que vamos a hacer para que la comunidad mexicana ya pues cada vez esté más consciente de que el voto de ellos sigue siendo importante. Y que tengan este vínculo con México. Sí es una de las cuestiones también complicadas el que no se pueda hacer campañas allá en el extranjero. Los candidatos se suscriben solamente al territorio nacional, pero han olvidado precisamente la campaña fuera de nuestras fronteras, y como tú nos lo decías hace ratito, pues es importante el voto de los mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y los candidatos no pueden hacer pues esta campaña en ese país. Así pero esto es viene en la ley, en la reforma electoral de 2014, que habría que modificarse. Una prohibición legal que existe, que habría que modificarse, pero que además ya la ley no está considerando otras formas de que sí van a poder hacer, digamos, alguna promoción vía justamente redes sociales, etcétera, que no está regulado, y que ahí pues en los portales de internet, etcétera, se pueden ver las propuestas que tiene cada uno de los candidatos. Fíjate que en 2006 fue muy interesante porque cuando se manda el sobre con la boleta electoral, se mandan como trípticos de cuáles eran las propuestas, las fotos de quiénes eran los candidatos, etc. Ahora se va a hacer también, pero también vamos a mandar muchos links para que puedan ver en páginas de internet justamente las propuestas, los perfiles de los candidatos y esto. Entonces ha ayudado la evolución tecnológica para que se pueda hacer, si no digamos campaña, porque está prohibido, sí a lo mejor alguna promoción de información que van a poder tener los mexicanos que están viviendo afuera y van a poder hacer la selección de su candidato. Y yo creo que sí, que tarde o temprano a lo mejor se tiene que volver a revisar el modelo. No veo tanto haciendo campaña. Fíjate, aquí en México tenemos 1 millón de estadounidenses que viven en México, en San Miguel Allende, etcétera, en las partes Puerto Vallarta y todo. Y no veo, por ejemplo, que hubiera venido Trump a hacer campaña, ¿no? La verdad es que... Bueno, vino a una reunión con el presidente, pero no hacer campaña. Así es. Entonces creo que bueno, habrá que revisarlo, pero también creo que así como campaña como tal, no. Algo muy importante es que en el próximo debate que vamos a tener ahora en Tijuana, el próximo 20 de mayo, justamente es en Tijuana, y uno de los temas es derechos de los migrantes y México en el mundo. Entonces ahora creo que va a ser importante, los candidatos se tendrán que referir a estos temas. Exactamente. Bueno, pues con esto vamos a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es Central Electoral, no se vaya.
dónde voy. ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. Continuamos con más aquí en Central Electoral y hace unos momentos hablábamos de la importancia del voto en el extranjero, evidentemente, pero también de que los candidatos y los partidos políticos que están en esta contienda, pues también volteen a ver a pues estos mexicanos que están del otro lado de nuestras fronteras. Mira, justamente ese es el tema. No solamente en términos del número de votos, que sin dudas es relevante, sino de cómo llega el fenómeno migrante a la agenda de los partidos políticos. Y creo que el mérito que tiene una iniciativa como esta es justamente visibilizar que ahí tenemos un asunto de política pública a resolver de muchas maneras. No solamente es un asunto de protección consular, que sin duda se hace y se hace de manera adecuada, sino hay un mundo de requerimientos y de cosas que puede hacer el gobierno mexicano, el Estado mexicano, para atender la problemática de los migrantes. Creo que el voto, insisto, es una oportunidad de visibilizar esos problemas y creo que el debate que tendrá lugar en Tijuana justamente es una oportunidad para conocer cuáles son las propuestas de políticas públicas que cada uno de los candidatos tiene para con esa comunidad. Claro. Que sería el momento más cerca de los candidatos con las personas que por lo menos están viviendo en Estados Unidos. Así es. Yo creo que va a ser la mejor oportunidad. De hecho, va a haber invitados también de la comunidad migrante ahí al debate que tendrán los candidatos a la presidencia en Tijuana. Y bueno, la idea es justamente que se refieran a este tema tan importante. Hasta ahorita, que es de extrañarse, no han tocado el tema cuando pues hay una población muy importante viviendo de mexicanos en Estados Unidos, pero además en una situación complicada, ¿no? Claro. Que tienen ahorita. Entonces creo que sí va a ser importante ver qué propuestas tienen los candidatos para esta población migrante. Y la verdad sí creo que también esto del voto da la posibilidad de que se tenga esta mayor visibilidad, como decía Rodrigo, y que esto va a ir creciendo año con año, ¿no? Nosotros vamos a seguir dando el trámite de la credencial de elector, el Instituto Nacional Electoral, ya para participaciones en futuras elecciones, pero por los números que tenemos, pues prácticamente de estos 20,000 trámites mensuales, sí para las elecciones que vienen, digamos estatales en algunos casos o la presidencial de 2024, pues vamos a tener en posibilidades de votar casi 2 millones de mexicanos con credencial de elector, ¿no? Que lo que tendrán que hacer será registrarse, etcétera, pero ya es un número que sí llama mucho la atención porque sí ya puede modificar un resultado electoral. Entonces creo que cada vez más los mexicanos que están allá pueden influir más en los resultados. Eso va a ser importante y va a volver a surgir seguramente el debate que decía Rodrigo se dio hace ya muchos años, pero seguramente se volverá a dar, de decir, bueno, y tienen derecho a votar tantos mexicanos, etcétera, que puedan modificar las decisiones políticas que tomamos los mexicanos de acá. Habrá que dar ese debate. Yo estoy convencido de que sí es un derecho que se debe de seguir dando y que cada vez más mexicanos que están viviendo allá en condiciones complicadas pues puedan participar políticamente en México. Exactamente, porque a ellos también pues les toca parte de las decisiones que se toman en el país. Bueno, y además ellos aportan mucho a este país. Sobre nada todo con más las remesas. En remesas claro. Explican el sostenimiento de muchas comunidades que si no recibieran las remesas de sus familiares, pues quién sabe en qué condiciones vivirían. Entonces sí hay mucho de ida y vuelta, ¿no? Y creo que ese es el mérito, insisto,
de una iniciativa como esta. Y yo creo que también detrás de estos 180,000 o detrás de los 600 solicitudes, también hay muchas lecciones en términos de, por ejemplo, comunidades que pensábamos que eran más pequeñas, en términos de la importancia que se le daba en los consulados, y que hemos descubierto que hay más de pronto en tal lugar o comunidades que pensábamos que eran más grandes no reportan tantas solicitudes. En fin, creo que en términos de actualizar nuestra mirada y nuestro mapa hacia los migrantes, aquí hay cifras y lecciones muy interesantes. Hay lecciones también para las organizaciones de poblanos, de veracruzanos, ¿no? Porque aquí están los números, es decir, hay comunidades que se sentían eventualmente más importantes de lo que realmente consiguieron reportar en términos de sus paisanos que se inscribieron. Entonces creo que es un buen mapa para actualizar diagnósticos, para planear nuevas políticas públicas, etcétera, etcétera. Creo que es una información, insisto, muy relevante que no se tiene con tanta frecuencia, ¿no? Exactamente, para actualizar políticas públicas, dice Rodrigo, y es que algo importante que usted nos decía, consejero, al inicio de este programa, es que por primera vez en la historia, derivado de esta reforma de política electoral del 2014, ya no solo los mexicanos en el extranjero van a poder votar o elegir al presidente de la República, ahora también vienen gobernadores y senadores de la República. Así es, eso creo que va a ser una experiencia interesante. Tenemos, por ejemplo, de la Ciudad de México, de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Puebla, Yucatán, Chiapas, que van a poder elegir a quién va a ser el gobernador desde el extranjero. Y también a senadores de la República. Esta reforma básicamente se da porque se decía, bueno, a lo mejor no tiene nada más el interés de participar para presidente de la República, hay que darles la oportunidad de que participen para otros cargos, como es el caso ahora de senadores y de gobernadores. Y normalmente también se hace la petición allá, por ejemplo, bueno, presidencias municipales, congresos, a lo mejor. Les están diciendo que también quieren participar en esas elecciones. Exactamente, porque la cercanía mayor de alguna parte de la migración, yo diría de la migración, a lo mejor de los estados expulsores de migrantes, se identifican más con el presidente municipal, ¿no? Es el primer cargo, digamos, que tienen. Y como sí influyen mucho en la parte económica, o sea, realmente sí hay ciudades, o pueblos o municipios que viven de las transferencias que hacen los migrantes, de las remesas, sí es algo interesante que puedan elegir al presidente municipal. Y también una demanda que tienen, que seguramente se tendrá que seguir revisando en próximos años, es que puedan ellos ser electos para participar directamente ya en los cuerpos de decisión en México, ¿no? En el Congreso del Estado o en un Congreso federal, etcétera. Y esto, bueno, se tiene en otros países, tampoco es una petición totalmente fuera de lugar. Italia, por ejemplo, tienen un diputado migrante, etcétera. Y aquí en algunos estados también se ha dado el caso en Jalisco, por ejemplo, que también hay un diputado migrante y todo. Yo creo que es un tema que habrá que seguir discutiendo. Lo principal es que sí nos acordemos que hay muchos mexicanos que están del otro lado, que aportan mucho al país, que son importantes para México y que la verdad es que, bueno, pues sí se les tiene que dar un lugar en políticas públicas, en representación política y en todo lo que sea necesario para reconocer, digamos, la importancia que tienen ellos. Exactamente. Y la importancia que tienen también es en el sentido de que ellos también puedan ser votados en algún momento. ¿Esto puede ser viable? ¿O nos falta mucho para llegar a ese tema? No nos falta tanto. De hecho, creo que Zacatecas fue la primera entidad que instrumentó el diputado migrante. Y cómo funcionaba era, los partidos tenían que, en la lista plurinominal, tenían que postular al menos un migrante. Y había una fórmula para garantizar que siempre hubiera al menos un diputado migrante, que quiere decir un diputado que vivía eventualmente en los Estados Unidos. En el caso de Zacatecas era obvio que vivía en Estados Unidos, y sí pudo integrarse al Congreso. Después se ensayó en Michoacán, donde también hay diputados, Jalisco, en fin, creo que sí hay fórmulas por la vía plurinominal, por ejemplo, así como ahora el INE hizo que en aquellos distritos con mayoría indígena los partidos tuvieran que postular candidatos indígenas. Creo que eventualmente se puede hacer alguna reforma que obligue a los partidos a, en su lista plurinominal, tener al menos algún diputado
o senador, sea cual sea el caso, en algún lugar en el que pueda llegar, ¿no? Exactamente, porque actualmente tenemos sí a diputados, sí a senadores que en algún momento de su vida fueron migrantes, pero que ya residen en México y la visión no es la misma. Así es. Sí, yo creo que lo importante de esto es tener a alguien que sigue residiendo en los Estados Unidos y que puede aportar, por tanto, en efecto, como señalas, la visión desde allá, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los problemas que aquejan más sentidamente a su comunidad? ¿Qué políticas públicas se pueden impulsar para solucionar? En fin, creo que sí tiene sentido y creo que es un debate que nos seguirá acompañando algunos años, cómo garantizar este derecho no solamente al voto, sino a ser votado, ¿no? ¿Y por qué hemos olvidado este derecho? No, yo creo que no. ¿No lo hemos olvidado? No lo hemos olvidado. ¿No le hemos dado la suficiente importancia? Mira, en el 2000, cuando se discutía esto, lo que se discutía es cómo te garantizamos el derecho a votar. Claro. No siempre van de la mano. Y creo que el caso de los distritos indígenas lo ilustra. En 2005 se hizo una distritación que ya identificaba 22 distritos con mayoría indígena, ¿no? Y eso no se tradujo en un incremento de diputados de origen indígena en la Cámara. Se hicieron no sé cuántas legislaturas con esa distritación y no fue sino hasta que el INE hace esta acción afirmativa, digamos, decir, a ver, acabamos de hacer una distritación que identifica 21 distritos con mayoría de población indígena. A ver, partidos, en tantos tienes que postular candidatos de origen indígena. ¿Para qué? Para compasar, digamos, esta nueva distribución territorial que reconoce distritos con mayoría con representación política que también se exprese en la Cámara, ¿no? Entonces creo que en el caso de los migrantes pronto estaremos discutiendo fórmulas concretas, ¿no? Y serían, por ejemplo, estas personas que viven en Estados Unidos, consejero, ¿sería también viable que pues este diputado migrante o este senador migrante hubiera uno de Estados Unidos, otro de Canadá y otro de Europa, que son los principales países o continentes a donde van los mexicanos? Bueno, sería interesante a lo mejor hacer una valoración de si es necesario para otros países. Yo pensaría que donde sí es muy importante es para los migrantes que están en Estados Unidos y probablemente Canadá. Porque si es una migración específica, digamos, de personas que no encontraron las situaciones económicas, sociales, etcétera, para tener su vida en México y por eso salieron a vivir a otro país, principalmente Estados Unidos. Entonces creo que por eso ahí sí hay una deuda importante del país que se tiene que reconocer y que por eso sí sería muy importante que ellos tuvieran una representación en el Congreso y dijeran cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, sus necesidades, etcétera. Desde luego, habrá que discutir lo que tanto el Estado puede llevar tantos servicios como si vivieran en México, vamos a otro país, ¿no? Pero yo creo que sí en algunas cosas puede ser más solidario el país, el gobierno, el Estado mexicano con los mexicanos que están allá, justamente porque, bueno, no solamente por las remesas, sino que también son mexicanos que mantienen un vínculo muy importante con México. El fútbol que llega ya normalmente tienen su equipo y son equipos mexicanos. Ahorita ya hay más equipos en Estados Unidos de fútbol, soccer, pero a veces, bueno, pues le van a la América, a las Chivas, etcétera, y siguen, o a los Pumas, los que están mejor informados, pero y entonces la verdad es que creo que tienen las costumbres de comida, tienen las costumbres de las fiestas mexicanas. Entonces sí son mexicanos que tienen mucho vínculo con México, son orgullosamente mexicanos, por decirlo así. Entonces creo que por eso es una migración que habrá que atender de una forma distinta. No es a lo mejor el caso de la migración europea, de mexicanos que están en Europa, porque ahí creo que a lo mejor sí ya hay un vínculo mayor con el país en donde están viviendo, ahí ya están haciendo sus vidas probablemente, etcétera, o nada más fueron a estudiar y van a regresar a México. Creo que es otra migración, creo que la deuda principal es con los migrantes que por necesidad dejaron el país. Exactamente, que serían los que viven en estos momentos en Estados Unidos y que ahí sí nos urge pues un diputado o un senador migrante que nos traiga pues toda la problemática y como usted decía hace unos momentos, consejero, tal vez no el gobierno mexicano no puede intervenir tanto en ese país, en Estados Unidos, pero sí los podemos ayudar de muchas formas. Exacto. Sí, exacto. Probablemente
programas sociales o poder abrir cuentas de banco o ver que sus remesas pues lleguen bien, etcétera, que no tengan problemas. Entonces creo que sí, primero reconocer cuáles son sus necesidades, cuál es la problemática, y yo creo que sí se puede hacer más de lo que se hace, que se ha hecho algo. Yo creo que debo de reconocer que en los consulados sí se ha hecho servicio para apoyar a los migrantes, pero creo que se puede hacer todavía mucho más. Perfecto. Con esto vamos a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es Central Electoral. No se vaya. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que Formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. Continuamos con más aquí en Central Electoral y ahora yo quiero preguntarles, ¿es confiable este voto que van a ejercer los mexicanos que viven en otros países? Y quiero también que me explique un poco, consejero, cuál es toda esta ruta desde que ustedes les mandan la boleta, ellos pueden ejercer su derecho hasta que llega pues a sus manos. Sí, fíjate que bueno, vamos a entrar justamente en esa segunda etapa de lo que es el procedimiento del voto en el extranjero. Ya tuvimos una primera que era bueno, pues tener un buen número de registros y que pudiéramos tener mexicanos que puedan participar desde el extranjero. Y la segunda va a ser justamente cuidar toda la fase que viene del procedimiento del armado de los paquetes electorales, que es en donde estamos prácticamente ahora, ya cerrada la lista de los que van a ser los electores, se arman los paquetes electorales y se van a enviar a los domicilios de los ciudadanos a más tardar, digamos, entre la fecha del 5 al 21 de mayo. Van a estar llegando los paquetes electorales. Ahí el ciudadano lo que va a encontrar son 3 boletas, en algunos casos, en otros nada más 2, que sería para presidente de la República y para senadores, o para presidente, para senadores y para alguno de los cargos de gobernador o jefe de gobierno de los estados. Esta boleta es la misma que nosotros vamos a poder tener el 1 de julio. Es exactamente. Las mismas características, los mismos recuadros, todo. Es exactamente la misma boleta. La que se envía en el sobre postal es una empresa de mensajería la que va a llegar hasta el domicilio del ciudadano. Ahí se le va a entregar esta boleta y luego con porte pagado viene esa boleta de regreso a México. Se tendrá que poner de acuerdo el ciudadano con la empresa de mensajería o dejarla en el buzón o directamente en esta empresa. ¿Y el mexicano paga este sobre que va a regresar a México? No, es totalmente gratuito. Bueno, gratuito para el ciudadano mexicano, desde luego sí hay un costo y no es un costo muy bajo, digamos es cerca de $10 el envío de la boleta y 10 el regreso de esta boleta electoral. Y una vez que ya regrese esta boleta a México, va a llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí va a estar resguardada, digamos, para poderla trasladar a la bodega en donde nosotros tenemos las boletas electorales. Y ahí van a estar custodiados estos votos por el ejército, como son custodiadas las boletas electorales, hasta el día de la elección. Ya el día de la elección, con todos los sobres que hayan llegado, se van a trasladar al TEC de Monterrey, estos sobres, y a partir de las 4 o 5 de la tarde se van a empezar a instalar las casillas y hacer el conteo de estos votos en presencia prácticamente de todos los representantes de los partidos políticos,
que forman las mesas de casillas y también de los funcionarios de casilla. Ahí se va a hacer el conteo y bueno, pues tendremos igual resultados electorales, igual que los tendremos el día de la elección. El voto en el extranjero va a contar para el conteo rápido, por ejemplo, o para el PREP. No vamos a saber exactamente, digamos, ya el resultado final del voto en el extranjero ese día, pero sí a los pocos días se podrá saber exactamente pues cuál fue la votación que llegó de allá. Claro. Consejero, aquí el exhorto sería para que los mexicanos, en cuanto reciban este paquete con las boletas electorales, automáticamente la llenen y la regresen para que pueda llegar en tiempo y forma. Lo más pronto posible. Sí hay que cuidar que llegue, desde luego, antes del 1 de julio. Entonces, sí, lo más pronto posible que puedan realizar la votación y ya puedan regresarlo. Creo que, además, los tiempos son buenos. Es un voto anticipado, pero ya se sabe perfectamente quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas. Ya va a haber 2 debates presidenciales de candidatos a la presidencia. Entonces, bueno, creo que esto también está permitiendo que sea un voto informado, que aunque sea anticipado, se va a hacer durante las campañas todavía, pero ya es un voto informado el que vamos a tener. Claro. Rodrigo, y todo este proceso, desde que llega el paquete electoral, se regresa y se cuenta, ¿es totalmente seguro? ¿Los mexicanos en el extranjero pueden confiar en que el Instituto Nacional Electoral va a resguardar su derecho al voto el 1 de julio? Mira, yo estoy convencido de que es completamente seguro. Esta será la tercera vez que ocurra a nivel federal este ejercicio por vía postal. Ahora es gratuito. En 2006 el votante tenía que pagar o tuvo que pagar para votar, lo cual sí era un despropósito. ¿Era mucho pero en lo fin, que tenía que pagar? Como $8, pero no importa. O sea, tener que pagar para votar me parece que era... no incentivaba a que votaran. No, claro que no. Pero bueno, afortunadamente ahora es un procedimiento gratuito. Pero mira, en 2006, la elección tan impugnada que tuvimos, el voto en el extranjero no tuvo ninguna queja en el tribunal. En 2012, el voto de mexicanos en el extranjero no tuvo ninguna queja en el tribunal. ¿Y es que los mexicanos pueden impugnar resultados? Y los partidos. Y los partidos. O sea, los partidos podrían dolerse, quejarse de que no están seguros de que quien emitió el voto de no sé dónde corresponda. En fin, vamos, instrumentos para recurrir el voto siempre han estado ahí y por lo menos a nivel federal no ha pasado nada y no veo ninguna razón por la que en el 2018 pudiera ocurrir algo. Yo creo que es un procedimiento que viene muy acompañado por los partidos políticos en todas sus fases. En la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores van conociendo a todo detalle qué es lo que está haciendo la autoridad, cómo les está llegando los paquetes a los ciudadanos allá. En fin, creo que es un proceso muy, muy vigilado y por supuesto muy confiable. Yo creo que en eso no hay ningún problema. Entonces estamos blindados con el voto en el exterior. ¿No se pueden cometer algún tipo de delitos, consejero? No sé, se me viene a la mente el famoso embarazo de urnas, por ejemplo. No, fíjate que no. La verdad es que ya con la presencia de los funcionarios de casilla, de los representantes de los partidos, da toda la confianza de que no va a haber problemas. Sí es probable que, por ejemplo, a lo mejor una foto de una boleta electoral en un parque en Los Ángeles o un parque en Nueva York, en fin, también ahí nosotros llamamos, por supuesto, pues a la responsabilidad de que el voto, la boleta electoral, pues es un documento muy importante, es un documento de seguridad nacional, etcétera. Entonces es muy importante que se use para lo que es, ¿no? Que cuando llegue la boleta se use para votar y se regrese inmediatamente a México. ¿Y no puede ser clonada esta boleta, por ejemplo, no puede ser clonada, no, este papel seguridad que tenemos de la boleta electoral y todos los candados de seguridad que tiene, no se le puede sacar fotocopias. Por ejemplo, si tú lo intentas en una fotocopiadora, da un flachazo la boleta. Entonces son infalsificables, etcétera. Por eso es tan costoso a veces la organización electoral de las elecciones, porque sí tienen muchos candados de seguridad estas boletas electorales. Se imprimen en papel seguridad. Como sabes, apenas estamos empezando ya la impresión de las boletas para la elección presidencial. Pero todos estos candados nos dan la certeza de que no hay peligro, digamos, de que se saquen copias o se clonen o algo. Pero sí es importante que, bueno, pues también se regrese ese voto a México, que no se lo queden como recuerdo, sino que sí llegue a México y sea contabilizado el 1 de julio. Perfecto. Pues para concluir, su conclusión sobre pues precisamente el voto de los mexicanos en el extranjero, ¿qué podemos esperar el 1 de julio? ¿En qué hay que trabajar? Yo creo que reiterar la invitación de aquellos que se inscribieron, pues que remitan a la brevedad el paquete postal ya con el voto.
Las cifras de participación en general de los quienes se inscriben desde el extranjero son más altas que la votación que se registra a nivel local. Espero que haya una participación copiosa y reitero, lo importante es que es un derecho que llegó para quedarse, invitar a la gente a que siga solicitando su credencial en los consulados para incrementar este número. Perfecto, consejero. Para finalizar. Bueno, yo creo que va a ser una buena experiencia ahora la de 2018. Tenemos más ciudadanos ya registrados para votar que en elecciones anteriores. Esto yo creo que ya es importante y esperemos que también pues estos ciudadanos realmente ejerzan el voto. Normalmente se tienen un 70%, digamos, de participación. Yo espero que sea un poquito mayor. Creo que es importante reconocer que sí hay un mayor interés de los ciudadanos en sacar su credencial y también en votar en estas elecciones, que se ha dado un buen paso adicional a los que ya teníamos dados, pero que seguramente pues habrá que seguir construyendo esto junto con las organizaciones de migrantes, con los representantes que están allá. Hay mucho empresario mexicano ya también en Estados Unidos. Digo, es una migración que cada vez va teniendo mejores niveles, digamos, claro, dentro de la sociedad estadounidense. Hay empresarios, hay medios de comunicación en donde ya hay mucho mexicano. Hay académicos, en fin, entonces ya hay una comunidad mexicana del otro lado que también yo creo que debe de ayudar a que se dé esta participación política mayor de los mexicanos que estén allá. Exactamente, pues gracias por estar con nosotros. No, gracias por ayudarnos a entender precisamente la importancia del voto de los mexicanos en el extranjero. Consejero Enrique Andrade González, gracias. Y también gracias a ti, Blanca, un gusto. Y también al consultor político Rodrigo Morales, gracias. No, gracias a ti. Pues así, esto es Central Electoral, que esté muy bien.